buenos días. Sí, el día de hoy vamos a tratar el tema de salud ocupacional en los servicios de imagenología. Bueno, últimamente todo lo concerniente a lo que es salud ocupacional ha venido tomando un poco más de vigencia en los últimos años. Principalmente porque hay varios trabajos que han sido catalogados como de alto riesgo, los que predisponen a la presencia de enfermedades ocupacionales en los trabajadores que están sometidos a estos riesgos. ¿Por qué justamente estamos hablando de los puestos que laboran o que trabajan en los servicios de radiología? Por cultura sabemos de que están expuestos sí o sí a un tipo de radiación, ¿ok? Y que a la larga pueden desencadenar o pueden desarrollar enfermedades ocupacionales. En el Perú tenemos una lista de enfermedades ocupacionales, tenemos todo un reglamento concerniente a lo que es exposición a radioterapia, ¿sí? Que nos lo da el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Y además se ha visto que en los últimos años se han hecho varios estudios eh, con respecto tanto a los trabajadores que están expuestos a estos riesgos como a los mismos pacientes que se los someten a estos exámenes médicos. Ustedes saben por cultura que hay varios exámenes que en los últimos años han cobrado más importancia y también se le están indicando con más frecuencia a nuestros pacientes. Por ejemplo, tenemos las tomografías, las radiografías con sustancias simples, las tomografías con sustancias de contraste, etc. Y en Estados Unidos en los últimos años se han hecho estudios y en las que se han visto que se hace solamente en Estados Unidos 3.6 millones de exámenes de rayos X y 37 millones de procedimientos de medicina nuclear. Acá en el Perú, en los últimos años, ha cobrado más importancia lo que es medicina nuclear, especialmente en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, y acá tenemos el IREN. La cantidad de pacientes que está aumentando anualmente es bastante considerable. Y el personal que tenemos laborando también en esas áreas también está aumentando. Eh, se han, sabemos que tienen múltiples beneficios la utilización de este tipo de exámenes auxiliares, pero también someten a los trabajadores, es decir, al personal, al médico, al radiólogo, las últimas especialidades son radioterapia y medicina nuclear, que también están expuestos a este tipo de radiación. Y los técnicos también. Como les dije, tenemos toda una legislación y es por eso la importancia de tocar este tema en su curso de imagenología. Como les había dicho, en los últimos 30 años en Estados Unidos ha aumentado más o menos 20 veces la exposición a radiación, tanto por los trabajadores como por los propios pacientes, principalmente. Los nuevos enfoques terapéuticos, los nuevos esquemas de tratamiento ya solamente no incluyen tratamientos médicos o tratamientos quirúrgicos, principalmente en las enfermedades como los cánceres. Últimamente se está utilizando radioterapia, medicina nuclear. Actualmente se ha abierto un nuevo centro de medicina nuclear en la clínica San Juan de Dios, en la cual se está tratando varias enfermedades, como por ejemplo lo que es tiroides, cánceres que están en las fases iniciales también, con tratamiento de radioisótopos, ¿no? Y tenemos un buen número de trabajadores que están expuestos a eso. ¿Cómo sabemos si es que los niveles de radiación que están acompañando a estos procedimientos van a ser dañinos o no? Se calcula la dosis efectiva. Cada procedimiento emite un nivel de radiación y hay unas fórmulas especiales para determinar la dosis efectiva de este tipo de procedimientos, ¿sí? Cada procedimiento produce una determinada dosis. En líneas generales, en nuestra vida cotidiana estamos expuestos a unos niveles de radiación, pero cuando se someten a este tipo de procedimientos puede aumentar hasta en 100 o en 30 veces. ¿Esto en qué se traduce? Si, por ejemplo, nosotros actualmente como radiaciones ionizantes tenemos la radiación solar y la radiación ultravioleta, estamos expuestos a ese tipo de radiación. Si es que nos sometemos a un procedimiento como las tomografías o un rayos X, es más o menos unos 7 meses de exposición, para que más o menos lo entiendan esa analogía. Y en el caso de otros procedimientos como como tomografías, es mucho más el tiempo de exposición, como que estuviésemos más o menos unos 8 a 9 meses de exposición. Más o menos a eso se refiere la dosis efectiva.
El tiempo de exposición, normalmente nosotros estamos expuestos a un tipo de radiación, pero cuando nos sometemos a ese tipo de procedimientos o hay gente que labora en ese tipo de servicios, principalmente los de radiología, los niveles de exposición a radiación aumentan más o menos en esa cantidad. El efecto biológico se mide en milisieverts, ¿sí? Esa es la abreviatura. Es el producto, bueno, es una fórmula que mide es la dosis absorbida y un factor de ponderación, que eso lo maneja el Instituto Peruano de Medicina Nuclear, ¿sí? Varía según la parte del cuerpo que se vaya a tomar en los exámenes. Saben que hay exámenes que incluyen el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, como por ejemplo las TACs o las resonancias magnéticas, pero hay exámenes que son puntuales, como las mamografías, las radiografías o las ecografías, que van dirigidas a un cierto órgano del cuerpo. Y para cada tipo de órgano también hay una dosis específica, ¿sí? Lo cual refleja la radiación que recibe determinado órgano. Principalmente esto va para los pacientes, y en el caso del personal que esté expuesto, la radiación no la va a recibir en un determinado órgano, sino la recibe en todo el cuerpo, a pesar de los EPPs, de los equipos de protección personal que tenga. Por ejemplo, en este cuadro tenemos los niveles de radiación de los procedimientos habituales. Los más comunes tenemos, por ejemplo, la TAC de cabeza. Como les dije, la dosis se mide en milisieverts. Tenemos, por ejemplo, 2 milisieverts. Esto equivale a unos 8 meses de radiación natural. Más o menos esa es la equivalencia. Si es que se le hace una TAC de cabeza repetida, como por ejemplo en los ACVs, a veces se les pide para descartar si es que es hemorrágico, si es que es isquémico o si es que es de fosa posterior. Si es que se repite en un periodo corto, en menos de 3 meses, una TAC, esta dosis aproximada es de 4 milisieverts. Y esto equivale a una radiación de aproximadamente 16 meses. En columna es mucho más fuerte, porque sabemos que tiene que penetrar este tejido óseo, ¿sí? Tenemos que la dosis es de 6 milisieverts, y esto equivale a 2 años, por lo menos, de exposición a una radiación natural. La TAC de tórax, 7 milisieverts, 2 años. La TAC de tórax a dosis baja, esto se toma en el caso de enfisemas o de fibrosis, por ejemplo, tenemos 1.5 milisieverts, pero equivalen a 6 meses, por lo menos, de exposición a radiación. Y la radiografía de tórax, que es el examen más común que se toma por lo general en todos los servicios médicos, es el examen más popular, uno de los más baratos también, equivale a 0.1 milisieverts, comparable a unos 10 días de exposición de radiación natural de fondo, más o menos, para que tengan una idea de cuánto tiempo es. Las consecuencias, en líneas generales, sabemos de que han habido, tenemos 2 hechos históricos en lo que es en lo que ha habido exposición a este tipo de radiación. Tenemos, por ejemplo, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y el desastre nuclear de Chernobyl. ¿Qué es lo que se ha visto? No se pueden hacer muchos estudios a largo plazo acerca de la exposición a radiación, ¿ya? Porque sabemos que implicarían consentimiento informado y someter a los pacientes a estudios en los cuales sí o sí puede haber una repercusión sobre su estado de salud. Sí, lo que se han hecho sí son estudios a los pacientes o a las personas que han sido expuestas. Lo que tenemos principalmente en lo que es literatura son los estudios que se han hecho a estas personas que han estado expuestas a este tipo de radiación. En líneas generales sabemos que lo que más principalmente altera es el sistema hematológico, ¿sí? La gran mayoría de personas que trabajan en este tipo de servicios tienen problemas de leucemias linfocíticas agudas, problemas de linfomas y algunos cánceres, ¿sí? En cuanto a lo que son cánceres, principalmente es el cáncer de pulmón y cáncer con metástasis óseas, principalmente. Hay varios datos que han demostrado que el cáncer es una de las principales enfermedades que presentan este tipo de trabajadores y los pacientes que son sometidos a este tipo de radiación. Puede dejar secuelas, sí, principalmente en los exámenes que se hacen en mama y en tiroides, ¿no? Son los en los que se utiliza una mayor cantidad de radiación. Y no estoy hablando acá de los pacientes, sino estamos hablando de los trabajadores que laboran en esos servicios. Cuando hacen estos estudios de mamas y estos estudios de tiroides que utilizan radioisótopos, son los que principalmente a la larga se ha visto de que presentan este tipo de alteraciones, cualquier tipo de cáncer.
Acá, por ejemplo, tenemos estimaciones, se han hecho estudios, tenemos un estudio de 270 mujeres aproximadamente de 40 años, fueron sometidas a arteriografías coronarias. Arteriografías es un procedimiento que ahora se ha vuelto bastante común, ¿no? Lo están pidiendo bastante en los servicios de cardiología. Y a la larga, ¿qué es lo que han presentado? Cáncer como consecuencia. Los efectos no neoplásicos pueden producir algunas alteraciones, algunas mutaciones genéticas, que si bien es cierto no es necesariamente que se manifiesten en la persona que está trabajando en los servicios de radiología o en los pacientes, pero sí lo pueden presentar generaciones, ¿no? Más adelante, sus hijos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto? Mutaciones genéticas, incapacidades intelectuales, algunas alteraciones en el desarrollo de los niños. En un estudio que hicieron en hijos de trabajadores del servicio del INEM, principalmente en los técnicos de radiología, encontraron que la gran mayoría de sus hijos tenían trastornos de hiperactividad. Ese era un programa que estaba desarrollando el Servicio de Salud Ocupacional allá. La gran mayoría de los niños de los técnicos, de sus pequeños, tenían trastornos de hiperactividad. Y lo relacionaban a este tipo de mutaciones genéticas que puede tener, ya que ellos están expuestos a este tipo de radiación. Hay mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, sí. Y bueno, principalmente lo más común y lo menos severo pueden presentar lesiones cutáneas. Eso es lo menos severo. Puede haber trastornos como por ejemplo cataratas, caída de cabello, que es lo más común. Y dentro de las principales esas. Ahora, en cuanto a lo que es legislación de salud ocupacional, tenemos todo un reglamento del Instituto Peruano de Energía Nuclear en la que nos da bastantes reglas y procedimientos acerca de la protección del personal que trabaja con esto. Es bastante amplia, pero vamos a tocar solamente los puntos principales, ¿sí? Por ejemplo, todo trabajador que va a laborar en este tipo de servicios debe pasar por un curso en el IPEN. Es un curso aproximadamente entre 6 a 9 meses, en el que se les brinda todo lo que son técnicas preventivas, utilización de equipos personales de protección, y les dan charlas de sensibilización acerca de las consecuencias de estar expuesto a este tipo de radiación. En cuanto a lo que es en los lugares de trabajo, ya sean los hospitales o las clínicas, se deben de implementar controles técnicos, controles administrativos y los equipos de protección personal a este tipo de trabajadores. Se debe establecer un programa de vigilancia, sí es cierto, en los cuales para eso nosotros nos regimos a través de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. Se deben hacer evaluaciones iniciales y permanentes a todos los trabajadores que están laborando en estas áreas, ya que se considera un trabajo de alto riesgo, ¿no? Y todo el trabajador que está laborando en áreas de alto riesgo deben recibir una evaluación médica ocupacional por lo menos anual, que incluya su evaluación médica, exámenes complementarios, y algunos exámenes que nos permitan detectar algunas enfermedades dentro de las etapas iniciales. Dentro de los equipos de protección personal de los trabajadores de estas áreas tenemos los mandiles de plomo, que ya sabemos, los guantes, los lentes principalmente. En el caso de hombres incluso pueden utilizar algunos, como pueden ver en la figura, que protegen la zona genital, que es principal también. En cuanto a lo que son categorías de exposición, bueno, hay tres grupos de exposición. La exposición ocupacional, principalmente a los que trabajan en esas áreas, la exposición del público, que son los pacientes, en realidad es poca porque es un poco raro que se sometan los pacientes a estos procedimientos tan seguidos, y la exposición médica, ¿sí? En cuanto a lo que son las áreas, según nuestra legislación tenemos áreas controladas y áreas supervisadas. El área controlada se define un área en la que se pueden requerir algunas medidas específicas de protección y de seguridad para controlar esta exposición, para prevenir la dispersión de esta contaminación, ¿sí? O limitar la magnitud de las exposiciones potenciales. Y en cuanto a lo que son áreas supervisadas, es un área en que las condiciones de la operación se mantienen bajo observación, pero donde habitualmente no se requieren muchos procedimientos especiales. Por ejemplo, deben haber esta tipificación en las áreas donde se trabaja con estos equipos, ¿no?
Se las debe tipificar como zona permanentemente reglamentada, una zona controlada, una zona vigilada, y también se debe se debe establecer el tipo de riesgo, ¿no? Si es que hay riesgo de contaminación, si es que hay riesgo de contaminación e irradiación o solamente riesgo de irradiación. Otra cosa que se debe implementar en estos puestos es la vigilancia de los ambientes de trabajo, ¿sí? Tomar en cuenta la importancia y la naturaleza de todos los riesgos radiológicos a los cuales están expuestos estos trabajadores, tanto en las zonas vigiladas como en las zonas controladas. Se deben hacer algunos monitoreos, ¿sí?, para medir las tasas de las dosis externas, de la naturaleza y de la calidad de la radiación. Eso sí se tiene que establecer dentro del Plan Anual de Vigilancia, Seguridad y Salud Ocupacional. Se pueden hacer concentraciones de la actividad en el aire y la contaminación superficial. Eso es importante. Y estos monitoreos se deben realizar de manera anual. También se pueden hacer algunas evaluaciones individuales, principalmente en trabajadores que están expuestos dentro de lo que es la categoría A y en los trabajadores expuestos en la categoría B. En los que están expuestos en todo lo que es categoría A, tienen que sí o sí utilizar el uso de dosímetros individuales. Esto sí se ve en algunos centros, lo cuales nos permiten establecer o medir la dosis externa representativa de lo que es la radiación. Y en trabajadores expuestos de la categoría B, las dosis recibidas se pueden estimar a partir de los resultados de vigilancia de los monitoreos que se dan de los ambientes de trabajo. ¿Qué medidas de protección radiológica se deben de tener? Principalmente el uso adecuado de los equipos de protección personal, el examen médico anual que se les debe hacer. Actualmente se tiene una legislación en la que se les debe dar un rango de aproximadamente 10 días libres a los trabajadores que trabajan en estas áreas para que estén en un proceso de descontaminación. La comprobación se tiene que hacer la vigilancia, revisar la calibración de los equipos, la eficacia de estos dispositivos de protección y verificar principalmente que los equipos estén funcionando bien, ¿no?, y que la dosis sea la adecuada para que puedan realizar efectivamente su trabajo. ¿Okay? Eso sería todo entonces. Gracias. ¿Alguna pregunta? Okay, creo que vamos a pasar a la siguiente ponencia hasta que vengan los organizadores del curso. Gracias, chicos.